Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Asunción Hernández Lira y el día de hoy vamos a abordar la corriente filosófica de Karl Popper. Iniciaré comentando con ustedes algunos antecedentes personales de este filósofo. Karl Raimund Popper nace en Viena el 28 de julio de 1902 y muere en Londres el 17 de septiembre de 1994 a causa de una neumonía. Es considerado hasta nuestros días uno de los filósofos que ha tenido un gran impacto en el modo de ver la ciencia y sobre todo de adoptar el método científico. Proviene de una familia judía, su padre es abogado o fue abogado y su madre se dedicaba a las labores del hogar. Fue catedrático en áreas como las matemáticas y la física y tuvo un gran acercamiento a la lectura debido a que su abuelo poseía una de las bibliotecas más privilegiadas de ese momento y de ese contexto. Tuvo la oportunidad también de ser casado. Eh, Hay, por un lado, documentos que nos dicen que Karl Popper perteneció al Círculo de Viena, pero también hay otros documentos que nos mencionan que no, que al contrario, Karl Popper estaba en contra de algunos de los postulados que se promovían en este círculo virtuoso de pensadores. Para ponerlos un poco en contexto, el Círculo de Viena es un movimiento científico y filosófico que surge en el año de 1921. Fue fundado por Maurice Schlick. Dentro de los postulados de estos filósofos, bueno, todos ellos se consideraban empíricos y obviamente adoptando el método inductivo, rechazaban la metafísica, ya que si recordamos un poco, la metafísica tiene como objeto de estudio todo lo que es lo inmaterial, lo absoluto, la idea de Dios, del mundo y del alma. Por lo tanto, al no tener la posibilidad de que esto se comprobara dentro del mundo sensible o dentro de la experimentación, pues ellos descartan la metafísica como tal. Este tipo de pensamiento que se veía en el Círculo de Viena tuvo impacto en varias áreas científicas como son la geometría, la biología, las ciencias sociales, solo por mencionar algunas ciencias. Este círculo se ve afectado, obviamente, cuando llega al poder el movimiento nazi y llega a afectarse, porque recordemos que todos estos virtuosos, todos estos filósofos son judíos, por lo tanto, ellos ven amenazada su existencia y huyen a diferentes países, en primero, pues para salvaguardar la vida y en segundo, pues para poder continuar con su actividad intelectual y la publicación de sus obras. Por lo tanto, si recordamos un poco este método inductivo que se propone dentro del movimiento, dentro del Círculo de Viena, tenemos que este método propone formular hipótesis a partir de una evidencia particular que nos dé la posibilidad de llegar a una conclusión universal. El método inductivo sienta las bases de lo que hoy conocemos como el método científico, en donde se parte de la observación de un fenómeno de nuestro interés. Después de eso, se llevan a cabo algunos análisis para poder establecer posibles patrones, y de ahí poder derivar la construcción de una ley o una teoría. Y Karl Popper nos dice en un primer momento que no, que él no está de acuerdo en la manera en la que los integrantes del Círculo de Viena adoptan la manera de hacer ciencia o de formular el método científico. Para él, es importante que se reconsidere cómo es que llegamos a identificar los conocimientos científicos de aquellos que no lo son. También nos dice que la ciencia nunca debe de buscar la verdad,
ya que debe buscar explicar la realidad que se tiene. Es decir, si yo como investigadora, como científica, busco llegar a la verdad y la encuentro, pues ahí de manera automática se termina mi necesidad de seguir investigando, puesto que la verdad tan anhelada, pues ya la tengo. Por lo tanto, un verdadero científico debe enfocarse en explicar todo eso que conocemos como conocimiento científico, ver qué tanto se puede aplicar de ese conocimiento a la realidad y al contexto en el que estamos viviendo. Por lo tanto, la actividad de un científico siempre estará en constante crítica, en constante evolución, puesto que lo que para hace un siglo, 2 siglos era real, era verdadero, era científico, probablemente ahorita en nuestro contexto y en nuestro momento histórico, pues ya no lo sea. Y también dentro del falsacionismo y de las posturas que tiene Popper, tenemos el hecho de que él sostiene que para poder llegar al conocimiento es necesario que partamos de un razonamiento deductivo. Parte de los postulados o de las consideraciones que nos tiene el falsacionismo es que esta es considerada una doctrina epistemológica aplicada a las ciencias que propone la falsabilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia de aquello que no lo es. Es decir, para constatar una teoría es necesario refutarla mediante un contraejemplo. Y uno de los ejemplos muy reales, palpables que tenemos de esta corriente falsacionista, pues es el ejemplo por todos conocidos denominado cuervos negros, en donde Popper nos dice que si veo un cuervo negro, otro día veo otro cuervo negro, otro día veo otro cuervo negro, pudiese llegar a pensar erróneamente que todos los cuervos son negros. Pero al tener el contraejemplo que desbanca o invalida esta teoría, puesto que se me presenta un cuervo de otro color, por así decir blanco, entonces ese contraejemplo eh, fal, fal, eh, falsea o refuta la teoría de que todos los cuervos son negros. También Karl Popper sostiene que la ciencia debe de buscar a través de la observación añadir hechos que corroboren una hipótesis. Esto en el sentido del verificacionismo, sobre todo porque él está en contra de este verificacionismo. Y nos menciona que en contraposición a estar corroborando una y otra vez por medio de la observación diversas hipótesis, el falsacionismo nos dice que no, que debemos buscar ese hecho que obviamente pues tenemos que observar, que pueda anular la hipótesis inicial. No se trata de buscar lo correcto, sino buscar todo aquello que no se sabe. Por lo tanto, esto se ve reflejado en el argumento o en la postura deductiva. Un ejemplo muy sencillo que todos hemos visto sobre los argumentos deductivos es el siguiente. Les recuerdo que para un análisis deductivo partimos de una proposición o una premisa universal de la cual se derivan otras premisas que son particulares, las cuales pues nos van a permitir refutar o validar la premisa universal que tenemos. El ejemplo que aquí les pongo es como premisa universal, todas las aves tienen plumas y ya como premisas individuales, el pingüino tiene plumas, por lo tanto o necesariamente el pingüino es una ave. Esta es una manera muy sencilla, pero sobre todo real, de cómo Karl Popper propone que podamos llegar a un conocimiento que consideremos científico. Y se puede establecer que dentro de las contribuciones que él hace a la ciencia es que una teoría no puede ser verificada si no puede ser falseada. Es decir, cuando una hipótesis ha sobrevivido a diversos intentos de refutación, sola entonces se puede decir que ha sido corroborada.
Por lo tanto, dentro del método científico, las consecuencias observables quedan de la siguiente manera. Si la consecuencia falla, entonces la hipótesis es refutada, pero si la consecuencia se comprueba, entonces se repite el proceso y tenemos como científicos pues que considerar otras opciones u otras consecuencias para seguir investigando. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿el falsacionismo sirve para verificar la validez de una teoría? Pues la respuesta es que sí, ya que el falsacionismo busca falsar sucesivas teorías sabiendo que tenemos que aproximarnos a aquello que no es para así acercarnos a aquello que sí es. Ahora bien, todo esto que nos menciona Karl Popper, ubicamos que se encuentra dentro del mundo o dentro de los fenómenos naturales, pero ¿cómo aplica esto a los fenómenos sociales? Ante lo cual Karl Popper establece la lógica de las ciencias sociales. En primer momento nos dice que todo lo que sabemos es una gran cantidad de cosas, todos tenemos acceso a múltiples conocimientos, los cuales pueden en un momento dado ser científicos o no, pero que una vez que yo me doy cuenta que ese conocimiento que tengo es científico o está apegado a una ciencia, pues también me doy cuenta que la ignorancia es ilimitada y es decepcionante. ¿Por qué? Porque obviamente en mi actividad científica yo voy a saber única y exclusivamente una parte de ese conocimiento y por lo tanto tengo o mi meta será iluminar el conocimiento existente con la convicción de que no sabemos nada. Es decir, el conocimiento, el mundo a conocer es tan vasto y es tan grande que el conocimiento que yo en lo personal poseo es mínimo. Por lo tanto, tengo que estar en constante búsqueda e identificando que hay muchas cosas que no sé. Para Popper, el conocimiento no empieza con las observaciones ni con las percepciones, sino con los problemas. Es decir, en la medida en la que yo me conflictúo porque creo saber una cosa y ese conocimiento se contrapone o no valida del todo mi realidad, entonces yo me conflictúo, yo me problematizo y ahí es donde empieza realmente el verdadero enfoque metodológico del conocimiento. También dentro de esta lógica de las ciencias sociales, Popper critica que se quiera tratar a las ciencias sociales como se trata a las ciencias naturales, en el sentido de establecer leyes de los fenómenos sociales. Y aquí él se pregunta o nos pregunta a todos, ¿qué método es el que vamos a usar para analizar los fenómenos sociales? Puesto que él coincide o concibe que no se puede aplicar el mismo método de las ciencias naturales a los fenómenos sociales. Aquí Karl Popper lucha contra el historicismo y contra el colectivismo, entendiendo el historicismo como esa secuencia de fenómenos que se van suscitando dentro de las sociedades, dentro de los dentro, sí, pues dentro de la comunidad, dentro de las culturas, pero que no pueden llegar a considerarse como leyes. Es decir, si un fenómeno social se produce en un momento histórico determinado, no porque ahorita se esté reproduciendo de manera casi similar, podemos decir que va a desencadenar o va a desembocar en lo mismo que lo hizo en otro momento histórico. Y rechaza la idea del colectivismo, es decir, la identidad de la persona, de la responsabilidad que tiene la persona, marca el individualismo y no se ve sujeta a un estudio de tipo colectivo. Por lo tanto, es importante que en el momento en el que yo adopto la idea de colectivo, atento contra la libertad y la responsabilidad individual. Por lo tanto, Popper nos dice que se corre el riesgo de si me voy al lado del colectivo al considerar los fenómenos como producto de la colectividad, pues se caiga en una sociedad tribal y se descarte la posibilidad de tener una sociedad abierta en la que se valore el individualismo y
que se analicen los fenómenos de una manera muy puntual y sobre todo partiendo de lo simple, de lo individual, hacia, hacia la sociedad y no que sea la sociedad la que determina la conducta individual. Muchas gracias.